¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta serie de estudios de la Escuela Sabática. Hemos llegado al final de la lección número 14, o sea, al final del tercer trimestre del año 2023. Ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes las lecciones de la Escuela Sabática, que en este tercer trimestre tituló ¿Cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? Y esto pues tuvo por qué tener razones por las cuales pellizcarnos un poco y resaltar la necesidad de asirnos de nuestro gran capitán. Uh-huh. Y decirles que la serie continúa, Enriquecidos con la Palabra de Dios, continúa con otro equipo, con otros invitados, pero con la intención y el deseo de compartir la palabra de Dios. En esta ocasión... Ha sido, la verdad es que un placer, hay que decirlo todo, que el poder haber compartido pues, todas estas lecciones, ¿no? Que los principales yo creo que beneficiados hemos sido nosotros mismos. Muy grande. Y que bueno, pues con pena damos el relevo a otro equipo. Sí, Gustavo. Yo diría que el mismo equipo, pero otros presentadores. Sí, así es. Seguimos siendo parte del equipo. Claro, hemos llegado a la lección 14 titulada Efesios en el corazón. Efesios en el corazón. Y ojalá se quede en nuestro corazón el mensaje de Pablo a los Efesios, porque es un mensaje actual. Porque nunca pasará de moda la necesidad de estar asidos. Y más ahora, Y de estar revestidos, y de estar firmes, y mucho más ahora, es muy cierto. Bueno, vamos a orar. Esta sea la ocasión para colocarnos en sintonía con el cielo. Nuestro Dios y Padre, gracias por tantas bendiciones recibidas a través de este trimestre que ha sido, Señor, de crecimiento para la iglesia, para los hermanos, para los amigos, para todos nuestros escuchas y también los que nos ven por las redes sociales. Señor, gracias porque cada elemento que hemos podido compartir ha sido enriquecedor, fuertemente enriquecedor para cada persona, incluyéndonos a nosotros primeramente, y gracias, Dios, porque nos vas a permitir seguir confiando en ti, también fortalecidos con estas herramientas que nos has dotado, que nos has brindado, y recordándonos cada día, Señor, que tú eres un Dios bueno, poderoso y que estás con nosotros. Acompáñanos también en este último estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿por qué Efesios en el corazón? Interesante este título de la lección número 14. Efesios en el corazón significa que el mensaje debe quedar claro en nuestra vida y pueda ser interiorizado y exteriorizado. Uh-huh. El texto central. Sí, vamos con él. Sí. Enrique, danos ese ánimo con esas palabras de Efesios. Bueno, se encuentra en Efesios en el capítulo 2 y los versículos del 8 al 10. Al 10, correcto. Dice, porque por gracia habéis sido salvos por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Así es muy claro, muy nítido, no requiere tanta hermenéutica para poder captar el mensaje. El mensaje está claro. Quiero hacerles una invitación y es de subir a la colina o a la montaña más alta de nuestra tierra, de su tierra, de su comarca, donde, bueno, algunos me dirán, pero donde yo estoy no hay montañas, todo es plano. Bueno, a haceros la invitación de subir quizá al edificio más alto de la ciudad, de donde estéis, uh-huh. y desde allí contemplar la panorámica, contemplar lo que te interesa. A lo mejor yo en este momento estoy en Bilbao, en España, y he subido a una montaña alta y desde allí he contemplado la ciudad, he contemplado el sector, el barrio y bueno, unos edificios tapan a otro donde vivo. Pero desde arriba. Sí. ¿Sabéis cuál es el monte más alto de Vizcaya? Bueno, no sé si es el Gorbea. El Gorbea. En 1451. Ah, no, ese ya son palabras mayores. El más alto de Euskadi, del País Vasco, es el Aitzugorri. Tiene
al lado que sea Alchuri, y tiene 1550-1551. Y el más alto de Euskal Herria, que entraría al País Vasco y Navarra, el más alto es la Mesa de los Tres Reyes, que tiene 2444 metros. Bueno, ya empezamos a coger mucha altura. una perspectiva alta. Que Gustavo se refería a uno que está muy cerca aquí, que uno puede subir. Sí, sube. Seguramente Archana, la capital del mundo, en Bilbao. No, ahí no. Es al pueblito paisa, ¿no? Sí, fui a uno más alto. Pero bueno, todo esto para deciros que interesante que la carta a los Efesios es como la gran montaña del Nuevo Testamento, desde donde vislumbramos las grandes verdades de fe y salvación. Y Efesios por eso debe quedar en el corazón, porque esas grandes verdades deben estar en el corazón. Bueno, una de ellas es que somos benditos en Cristo. Eso es una fuerte. Eso ya de por sí es un regalo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que uno es bendito en Cristo? Porque San Pablo dedicó tiempo a escribir y a resaltar ese hecho. Yo el otro día estaba escuchando un vídeo en internet de una persona que dio un testimonio delante de unas cámaras de televisión y decía, ¿no? ¿Qué he hecho yo para que el Señor se haya fijado en mí? ¿Qué he hecho yo para que el Señor me haya elegido? Dice la palabra de Dios que fuimos elegidos antes de la creación del mundo, ¿no? Sí. Y Dios invita a todo el mundo a ser también elegidos. Lo que pasa es que, pues tristemente, a veces tomamos la decisión equivocada y no queremos ser elegidos. Queremos que pase de largo. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer esta bendición? Es un regalo inmerecido. La respuesta es nada. Así es, y solamente por el privilegio de ser amados por el Rey del Universo. Sí. Entonces la bendición y muchos privilegios, ese es lo primero que nos trae la salvación en Cristo. ¿Cómo respondemos al privilegio de haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué significa eso para usted en forma personal? ¿Qué significa para Enrique? Bueno, sin lugar a dudas, pues es una responsabilidad también, pero sobre todo yo lo vivo como un regalo que decía un predicador, decía, el Señor nos salva porque nos quiere, porque le caemos bien, ¿no? Así es. Me resultaba como algo muy cercano, ¿no? Y nosotros tenemos que responder a ese cariño, ¿no? Como el hijo responde o debiera responder al cariño de la madre y del padre, ¿no? Bueno, pues cuando recibes estas cosas y tanto cariño y cuando recibes tantas cosas tienes que responder de alguna manera y creo que lo mejor es pues abrir el corazón. Y por eso yo pienso que también es un reto, Enrique, Gustavo, pienso que es un reto al entender que fuimos escogidos, que nos ama porque Él quiso amarnos, es un reto pues saber o entender la manera de responder a ese amor. Yo a alguien le decía en estos días que a pesar de que somos pecadores y que aunque tratamos de poner bajo control esa tendencia al pecado y evitar el pecado al máximo, seguimos cayendo como hijos de Dios en la tierra. Pero que Dios no se fija en el pecado, porque aunque odia el pecado, sigue amando al pecador. Y ese amor hace que se sensibilice el cristiano y lo vuelva un reto de, bueno, me propongo a que usaré todas las herramientas que el Señor me ha provisto para avanzar en la guerra, en la batalla. La escuela sabática nos da una clave en el lunes, nos dice nuestra redención tiene impacto comunitario, porque no nos olvidemos que a lo largo de este trimestre también nos ha dicho, ¿no? Esa dimensión vertical de relación del cristiano con Dios, que es vertical, pero hay una dimensión horizontal, que es con la gente con la que tratamos, con la gente con la que vivimos, con la gente con la que nos relacionamos, y tiene que tener todo un impacto, ¿no? Y tiene que tener todo el mismo director, ¿no? Si nosotros nos relacionamos con Dios a través de Jesús y de su intercesión también, nosotros con nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros amigos, tenemos que relacionarnos como Cristo quiere que nos relacionemos. Sí, lo dicho, es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y la responsabilidad es, entre ellas, el impacto mío de mi redención, de la redención de la iglesia en la comunidad. ¿Mi comunidad está siendo impactada por mi redención? Una pregunta.
Sí, esa es una pregunta Que realmente si que- está siendo impactada, que tendrán que Mi desarrollar comunidad en la clase, ¿no? está siendo impactada por mi redención, valdría la pena. Bueno, si gustáis, podríais hacer la pregunta más enfocada al individuo. ¿Estoy yo impactando como individuo a la comunidad, impactando con Sí, 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 redención con nuestra... a la comunidad en donde me muevo? Si repasas Efesios 2, puedes encontrar la respuesta a esa pregunta, una pregunta un poco inquietante, porque si no estáis impactando de manera positiva es para preocupar. Sí, pero Preocuparos para que... solo mirar. Y lo digo por mí mismo, si no estáis impactando tu primera comunidad, que es tu hogar, preocúpate. La otra donde trabajo, donde estudio, mi vecindario, el entorno, preocupémonos por eso. Y la dinámica bíblica frente al cristiano y la vida espiritual es que, lo dijo Jesús en unas palabras magistrales, no hay un término medio, no hay estancamiento. El que no avanza, retrocede. Retrocede, sí. Dijo, el que conmigo no recoge, Desparrama. desparrama. Entonces no hay término medio. Bueno, allí está. ¿Qué significa para usted entonces pertenecer a la iglesia del Dios vivo? Otra inquietud y otra pregunta que tiene por qué traernos un poco de preocupación si la respuesta no satisface la expectativa. Pero vamos a pensar que sí. Vamos a pensar que Vamos sí, a pensar que correcto. sí, ¿no? Yo creo que el pertenecer a una iglesia, a una comunidad en la que todos más o menos intentamos remar en el mismo sentido, creo que es también otro privilegio, ¿no? Es otro regalo que el Señor nos ofrece para que hagamos de él un uso bueno, ¿no? Y bueno, creo que es una herramienta que yo creo que nosotros y los que nos están oyendo, creo que es una herramienta poderosa y buena. Es un privilegio. Yo siempre digo, ir a la iglesia, acudir y poder expresarse en libertad y poder tener la libertad eso de dar a conocer a otras personas. Claro. Creo que eso es muy bonito. Bueno, para contestar la pregunta necesitamos repasar Efesios capítulo 3, donde se amplía la respuesta a la pregunta ¿qué significa para usted pertenecer y ser la iglesia del Dios viviente? ¿Cuáles son los tipos de barreras entre los creyentes de nuestra iglesia que a la luz de lo que Pablo ha escrito no deberían existir? ¿Qué puedes hacer para ayudar a eliminarlas? Entre más nos amemos y más rompamos las barreras que nos separen o nos hacen ser distintos, aún dentro de la misma iglesia, distintos o más bien segregacionalistas. Dentro de la misma iglesia, mayor impacto tendremos en la comunidad. De la comunidad cristiana se decía, ¿cómo se ama? Sí, tienen que ser iglesias que sumen, no que resten. Que hagan impacto positivo. Sí. Pero otro de los temas que se ven desde la montaña de Efesios es la unidad, la necesidad de la unidad de la fe. Sí, Es otro de las verdades que la iglesia en estos últimos tiempos debe buscar por todos los medios. Sí. Buscar la unidad de la fe, la unidad en el amor, la unidad de metas. ¿Por qué? Para eso hay que repasar Efesios 4. Sí, en el versículo, a ver si lo veo, porque en el versículo del 4 al 6. Del 4 al 6. Carlos, Cierto. léenoslo. Vamos a leer del 4 al 6 del capítulo 4. Sí. Capítulo 4. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, en un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Vale la pena que repasásemos esos conceptos. El concepto Señor, ¿cuál es el Señor de realmente que conduce mi vida? Ustedes saben que hay muchos señores. Sí, hay muchos señores. Sí, bueno, ¿cuál es, empezando por nuestro propio ego? ¿Cuál es la fe que yo realmente tengo? Es la fe de Jesús, la que él tenía, la que él vivía. ¿Y cómo llevo mi bautismo? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Lo he tomado como un ceremonial que me cuadricula o lo he tomado como A veces argumento para separar y aquí estamos para unir. Para unir, exacto. Esto nos debe unir. Para unir y esos nos debe consejos, separar. Y Pablo lo hace, ¿no? Con unos consejos ya en el capítulo 5, Gustavo, que vamos en esta maratón hacia el 6. Así es. En el 5 yo quisiera detenerme un momento y ahí en ese gran mensaje
de ser receptores de gracia y a la vez Y dadores. dadores de gracia. Efesios Pues 5. bueno, en sí. Efesios 5 yo quisiera compartir desde el 15, por allí el 15 creo al 20, al 21 podemos leer esto. Efesios 5, 15 dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos, un gran consejo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, que lo estudiamos en profundidad, hablando entre vosotros con salmos, con palabras de la Biblia, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y finaliza el 21 diciendo: someteos los unos a los otros en el temor del Señor, en el temor de Dios. Qué bien, qué texto tan apropiado el que aparece en el capítulo 5 para resaltar el hecho de que la iglesia es receptora, pero también es dadora de gracia. El concepto gracia hay que revisarlo, o sea, volverlo a analizar, volverlo a estudiar. Digerirlo. Sí, correcto. ¿Qué tipo de gracia recibiste? ¿Gracia barata? Ustedes han escuchado antes ese término, gracia barata. Bueno, salvación express y salvación sin... Una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, salvación sin No es- sacrificio. Sí. O por lo menos una vez salvo, siempre salvo. Siempre salvos. Es Este correcto. texto que acabamos de leer nos dice que hay un compromiso. Y Sí. es eso, ¿no? Permanecer nosotros en el orden como un ejército. Gustavo Enrique, nunca un soldado, nunca un deportista incluso puede permanecer ebrio, porque va a ser derrotado. Nunca un personaje que tiene un compromiso o un liderazgo o desarrollar una empresa o al menos ser parte de un equipo puede estar desapercibido, como dijo este texto. Tienen que Bien. estar centrados. Sí, y sobre todo también ampliando, ¿no?, ese concepto también de embriaguez, ¿no?, que también utiliza de manera simbólica muchas veces la Biblia, ¿no?, que a veces pues las cosas de este mundo nos emborrachan, ¿no? En verdad, Al final, esos cantos de sirena que pueden ser nuestro trabajo, que pueden ser relaciones temporales con personas, puede ser el dinero, puede ser incluso pues cosas buenas como el deporte, pero que quizás llevadas al extremo pues nos embriagan y nos hacen vivir solo para ello, ¿no? Y el Señor nos dice, no os emborrachéis de las cosas de este mundo. De ese mundo, correcto. No os embriaguéis de las cosas de este mundo, porque al final en ellas pues no hay salvación, ¿no? Hay disfrute momentáneo que no Pasajero, siempre, fugaz. eso es, que no siempre luego es suficientemente enriquecedor y que por supuesto muchas veces trae desgracia. Bueno, como mensaje final, la iglesia es un ejército de paz. Según Efesios 6, la iglesia es un ejército de paz y debemos también vislumbrar desde lo alto de la colina esa gran verdad. Si la iglesia no es mensajera y pregonera de paz, la iglesia está mal. Si usted personalmente como iglesia individual no es un pregonero de paz, está mal. Aunque no nos salvamos por nuestras obras, ¿qué quiere significar Pablo cuando describe que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras? Lo que acabamos de decir. Fíjate, en el texto de Efesios 2, del 8 al 10, dice el último versículo que Dios pone las buenas obras en nuestra vida para Así que es. podamos desarrollarlas. O sea, ni siquiera las buenas obras son un fruto de nuestra Iniciativa. iniciativa, ¿no? No, Y Es el Espíritu Santo obrando. yo sí quería dar una pequeña pincelada, ¿no? Y ya os dejo cerrar esta última lección con mucha tristeza. Nuestros enemigos, decía yo, no son las personas. Nuestros enemigos no son las personas que opinan diferente que nosotros. Nuestros enemigos no son las personas que bueno, pues que a veces no coincidimos, o las personas que han tomado una decisión en contra de Dios. Nuestro enemigo es Satanás, que es el que nos pone todos estos caramelos delante para que caigamos y nos apartemos del Señor, ¿no? Y contra él es con el que tenemos que pelear. Bueno, tenemos que dar gracias a Dios que él está
detrás de nosotros, ayudándonos, apoyándonos y levantándonos, ¿no? Pues con la fortaleza que hemos desarrollado en todo este caminar. Sí, sí. Y yo creo, Enrique, también para terminar y darle el fin, la finalización, Gustavo, este momento es crucial, terminando Efesios, entender y promover en nuestros escuchas y los que nos ven, que muy pronto un día de la historia terminará el pecado. Hay un fuerte aliento en esto que estamos viendo de que no va a ser para siempre, porque las guerras no son eternas, hay una batalla final. Sí, sí. Y ya está pronosticado y ya está ganada la guerra en que terminará y ya sabemos quién es el ganador. La única guerra donde ya conocemos quién triunfa. Eso es, hace falta que estemos en el ejército. En el ejército, en los correctos. En el lado de la historia correcta. En este mismo instante es decisorio, por eso no podemos bajar la guardia. Uh-huh. Bueno, aquel que es poderoso para hacer por nosotros infinitamente más que lo que nosotros nos imaginamos, está dispuesto a seguirnos acompañando en el camino de la vida cristiana. Quiero elevar una oración de conclusión, daros las gracias por sintonizarnos, por estar atentos y por compartir también, porque se trata también de edificar a otros. Si usted ha sido edificado, es la oportunidad para edificar a otros, compartiendo, invitando y, por supuesto, dando testimonio. Les invito para que inclinemos el rostro allí donde estamos para elevar una plegaria. Querido Dios, muchas gracias por el estudio de las 14 lecciones en este trimestre, tercero del año. Oro para que todo aquel que ha dedicado tiempo para estudiar tu palabra sea bendecido. Lleguen a él el cumplimiento de tus promesas maravillosas y en el camino de la vida cristiana salga más que vencedor, sabiendo que no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra potestades, pero más poderoso es aquel que venció en la cruz. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Saludo.